Hay algo en ti que busca la verdad incluso cuando el mundo prefiere la ilusión. Y es a partir de este punto, este primer movimiento del alma hacia la claridad, que realmente comienza tu viaje. Es la llama inquieta de la razón, el impulso más profundo del ser que se niega a aceptar el mundo tal como es, insistiendo en buscar lo que es en su esencia inmutable. Respira, amigo. Siente el punto de equilibrio dentro de ti, no como un lugar físico, sino como una tensión armoniosa de la razón que rechaza el exceso y la carencia. Aristóteles decía que es allí, en este momento de quietud consciente, donde comienza a respirar la verdadera virtud. Y es también donde se manifiesta el auténtico despertar del alma. Estamos aquí para contemplar un misterio que trasciende la lógica ordinaria, un acontecimiento raro y profundamente significativo en la experiencia humana, el florecimiento que se produce cuando dos almas despiertan, dos naturalezas que han alcanzado su estado de mayor claridad, se reconocen más allá del vocabulario, la necesidad o la conveniencia. Para que podamos comprender la magnitud de este encuentro, primero debemos desvelar lo que significa ser un alma despierta. Esta no es una iluminación mística fugaz, sino más bien una condición de phronesis, sabiduría práctica, donde la razón ha triunfado sobre los impulsos desenfrenados y el individuo opera en alineación con su propósito más elevado. Aristóteles nos enseñó que toda acción nace de un principio interno, y cuando ese principio es el vicio o la ignorancia, el camino se pierde, la vida se convierte en un ruido sin melodía. Un alma despierta, por el contrario, es aquella que ha encontrado la melodía de su propia esencia. Practica el camino intermedio, entendiendo que el coraje no es la ausencia de miedo, ni la temeridad ciega, sino la elección racional de actuar ante el peligro. La generosidad no es despilfarro ni avaricia, sino uso medido e intencional de los recursos en beneficio de un bien mayor. Es una vida vivida no por accidente, sino por un diseño virtuoso. El despertar es, por tanto, el proceso continuo de llevar la potencialidad del ser a su actualidad más perfecta. Pasamos gran parte de nuestra vida operando en el sueño de la inercia, impulsados por opiniones ajenas y pasiones fugaces. El mundo exterior, con su constante clamor de atención, nos ofrece mil simulacros de felicidad, acumulación excesiva, placer efímero, reconocimiento superficial. Todos estos son atajos que prometen eudaimonia, pero solo brindan distracción. Cuando el alma despierta, rechaza estos atajos y emprende el largo, difícil y glorioso camino de la virtud. Se vuelve hacia adentro, busca la verdad que la sostiene, y se da cuenta de que la única medida real de valor es la calidad de su carácter, la excelencia de sus elecciones. Antes de que podamos siquiera pensar en reconocer a otra alma despierta, primero debemos convertirnos en un observador implacable de nosotros mismos. La mente, sin la disciplina de la razón, es un caos de contradicciones, un campo de batalla donde el miedo y el deseo luchan por dominar. La claridad que surge de la razón no es un don, es un logro. Es el resultado de años de escrutinio moral e intelectual, donde cada fracaso se examina no como un motivo de autoflagelación, sino como datos esenciales para corregir el rumbo. Aristóteles veía la virtud como un hábito, un músculo que debía entrenarse, y es en ese entrenamiento incesante, en esta búsqueda de la excelencia en lo que nos hace singularmente humanos, la capacidad de razonar, que la esencia del ser se manifiesta, y el alma comienza a brillar con luz propia. Este brillo no es atronador, es silencioso pero inconfundible. Cuando encuentras tu punto de equilibrio, tu voz interior adquiere un tono diferente, comienzas a discernir qué es genuino, y qué es mera representación. El dolor de la comparación se alivia cuando comprendes que tu propósito no es superar a los demás en la carrera externa, sino superar la versión de ti mismo que estaba anclada en la ignorancia. Y es en este estado de claridad interior donde se produce la paradoja del encuentro. El buscador, centrado en su propio viaje hacia la excelencia y la autosuficiencia moral, no busca activamente un espejo externo, sino que, por primera vez, está listo para ello. La preparación es el campo arado. El alma que ha florecido en su propio jardín virtuoso es capaz de reconocer el mismo florecimiento en otro. Si estas reflexiones sobre la esencia, la virtud y el despertar del ser han despertado algo en ti, una sensación de reconocimiento o una sed de claridad, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca de esa claridad que tanto valoraba Aristóteles y que es el fundamento de toda vida bien vivida. El gran drama de la vida humana reside en la desconexión. Vivimos en sociedades que nos alientan a ser externos, donde se atribuye valor a la posesión y no al ser. El conflicto filosófico y emocional que nos aqueja hoy
es el mismo que perturbaba el alma en Atenas, el desvío del camino medio. Cuando intentas adelantar, cuando miras a todos los que te rodean, impulsado por la envidia o la mera competencia vacía, abandonas el camino intermedio, aquel en el que tu alma se fortalece, donde la virtud echa raíces. El ego, esa ruidosa coraza de importancia personal, grita pidiendo atención, exigiendo excesos, exceso de placer, exceso de reconocimiento, exceso de posesiones. Ese es el impulso. La sabiduría, sin embargo, susurra la necesidad de moderarse y escuchar. Nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de silenciar el ruido interno y externo para escuchar la voz de la razón. Aristóteles era un maestro en la observación de la naturaleza humana y vio claramente el sufrimiento que surge del desequilibrio. El individuo desequilibrado es aquel que se mueve como un péndulo frenético, oscila entre la cobardía y la temeridad, entre el despilfarro y la mezquindad. Siempre está en guerra consigo mismo y, en consecuencia, en guerra con el mundo. El dolor de la falta de propósito es un dolor de esencia, un duelo por la parte de nosotros que sabemos que está dormida. Muchos buscan alivio a este dolor en conexiones superficiales, relaciones basadas en la utilidad mutua o en el placer fugaz. Estas son, en la visión aristotélica de la amistad, las formas más frágiles, aquellas que se desmoronan tan pronto como desaparece la necesidad o la atracción física. No requieren despertar, solo conveniencia. No piden la verdad, solo juegos de roles. Pero el alma despierta no está satisfecha con el desempeño. Busca resonancia, amistad basada en la virtud. La forma de conexión más elevada y estable, una que nutra el carácter y sostenga el crecimiento mutuo. Este es el terreno donde puede ocurrir el reconocimiento más allá de las palabras. Es la comprensión profunda de que el otro también recorrió el arduo camino del autoconocimiento, que también luchó contra el impulso en nombre de la sabiduría. Imagínese caminando por un bosque denso y oscuro, donde la mayoría de los árboles se encuentran en un estado de letargo invernal. De repente, ves un árbol cuyo tronco no solo ha capeado las tormentas, sino que vibra con la savia de la vida, apuntando perfectamente hacia la luz. Este árbol no necesita descripción para que usted comprenda su condición. Su forma y vitalidad hablan por sí sola. Del mismo modo, cuando dos almas despiertas se encuentran, leen la historia del otro, no en los labios que pronuncian frases sociales vacías, sino en la postura de la virtud, en la claridad de la mirada, en la ausencia de falsedad. Esta es una comunicación que reside en la esencia alcanzada. Es silencioso, pero más fuerte que cualquier oratoria. Es el reconocimiento de un propósito compartido, incluso si las misiones individuales son distintas. Es como si, a lo largo de tu viaje solitario hacia el equilibrio, hubieras desarrollado un lenguaje interno secreto y, de repente, conocieras a alguien que habla ese mismo idioma con fluidez. Esta claridad mutua desmantela inmediatamente las barreras del ego. No hay necesidad de impresionar, ya que despertar significa dejar de lado la necesidad de validación externa. No hay miedo de ser visto, pues el alma despierta no tiene nada que ocultar. Tu transparencia es tu fuerza. El encuentro, en este nivel, no se trata de lo que pueden obtener el uno del otro, sino de lo que son juntos. Dos centros de razón, dos focos de virtud, que de repente amplifican la luz del otro. Lo que florece en este momento no es el amor romántico en su forma más impulsiva, ni la amistad en su forma utilitaria. Lo que florece es la contemplación mutua de la excelencia. Es el reconocimiento de que el viaje, por muy solitario que haya parecido, fue validado por la existencia de otro ser que alcanzó la misma altura moral. Este es un poderoso incentivo para persistir en la virtud, porque ahora tenéis un testimonio vivo de la posibilidad del florecimiento humano. Hay una parte del alma que solo despierta cuando encuentras tu punto de equilibrio. Y es desde este lugar de estabilidad que realmente puedes ver a los demás. Esta visión no está nublada por el deseo ni oscurecida por el miedo. Es pura visión. Es de esta puerta interior que se abre a la verdadera conexión y de la naturaleza exacta de este florecimiento silencioso, de lo que hablaremos a continuación. La verdadera voz de un alma no resuena en el eco fugaz de la vanidad o en el ruido superficial de las interacciones cotidianas, sino que se manifiesta en el profundo silencio de la sustancia. Es en esta profundidad, en este sustrato del ser que llamamos esencia, donde la razón de dos seres dispuestos a despertar encuentra su punto de convergencia, reconociéndose no por lo que dicen, sino por lo que son. Reanudamos nuestra meditación justo donde la claridad se hace visible, donde el trabajo interior se encuentra con el espejo exterior.
Hay algo en ti que busca la verdad, incluso cuando el mundo insiste en allanar el camino con ilusiones coloridas, y es en este impulso irresistible hacia la claridad donde se consolida el despertar. El primer movimiento fue la introspección, la dolorosa y necesaria tarea de dejar a un lado el ruido y enfrentar a los profesionales, propio desequilibrio. Ahora observamos el florecimiento de este trabajo a medida que se encuentra con su pareja. Aristóteles nos enseñó que toda la naturaleza busca su telos, su propósito final. La semilla busca el árbol, el estudiante busca la sabiduría, y el alma despierta busca la eudaimonia, la plenitud del florecimiento humano, que solo puede lograrse mediante la práctica continua de la virtud. Pero ¿cómo entonces dos almas reconocen la virtud en la otra, sin necesidad de un tratado ni de una larga confesión? La respuesta está en la resonancia de fronesis, la sabiduría práctica. La sabiduría práctica es la brújula interna que permite al individuo elegir el camino medio, evitar el exceso y la deficiencia, y actuar correctamente en cualquier circunstancia. Cuando dos almas comparten una brújula sintonizada por un mismo principio ético y racional, el reconocimiento es inmediato, casi una percepción sensorial del orden interno. No se trata de una atracción ciega, sino de una atracción por el orden, por la organización de la esencia. Piensa en el agua clara. Refleja el cielo no porque el cielo se anuncie con palabra, sino porque el agua posee la virtud de la claridad y la inmovilidad necesarias para ser un espejo fiel. Así es el encuentro de estas almas. Lo que ven no es la persona socialmente construida, llena de accidentes y contingencia, sino la quididad del otro, su naturaleza intrínseca. Ven la intención detrás de la acción, la raíz del carácter, la forma en que la razón gobierna los impulsos, es decir, la virtud en la acción. El lenguaje de las palabras, limitado y a menudo engañoso, es sustituido por el lenguaje de la presencia. La presencia cargada de virtud es una frecuencia inconfundible. Estar en virtud es estar en constante equilibrio, y es este equilibrio el que se proyecta hacia afuera, como un campo silencioso de estabilidad. Cuando encuentras a alguien que irradia esa misma estabilidad, no hace falta preguntarle por sus miedos, ni por sus sueños superficiales. Ya conoces tu centro de gravedad. Este es el reconocimiento que sugiere Aristóteles, que trasciende la mera comunicación verbal. Es la certeza de que la otra persona también se ha dedicado a la arquitectura interna de su alma, eliminando adicciones y cultivando la excelencia. Es la comprensión de que ambos navegaron en mares tormentosos, pero ambos eligieron construir embarcaciones capaces de resistir la verdad de la tormenta. Aquí el tiempo pierde su tiranía. Las historias de vida, las etiquetas sociales y las biografías detalladas pasan a un segundo plano. Lo que importa es la convergencia de telos. Esta convergencia es profundamente liberadora, porque elimina la necesidad de pruebas. En las relaciones convencionales, gastamos enormes energías tratando de demostrar nuestro valor, nuestra sinceridad y nuestra bondad. Nos vemos obligados a utilizar el arsenal de palabras para convencer a los demás de que somos dignos de confianza. Pero cuando la virtud es el mediador silencioso, la confianza es innata, es una suposición racional, no un logro emocional. Si ambos buscan la excelencia y el camino intermedio, la desconfianza es lógicamente inconsistente con el carácter percibido. El gran drama de la vida reside en nuestra incapacidad para mantener el foco en nuestra propia esencia. Nos distraemos constantemente con el ruido exterior, las opiniones de otras personas, la competencia, el deseo desenfrenado de posesiones. Perdemos el rumbo cuando cambiamos la satisfacción interna de la virtud por la aprobación externa. Cuando intentas superar a todos los que te rodean en busca de reconocimiento, abandonas el camino del medio, aquel en el que tu alma se fortalece. Caes en la adicción al exceso, la soberbia o la ambición excesiva. Y cuando te encuentras en este estado de desequilibrio, tu capacidad para reconocer la virtud en los demás se atrofia, porque estás viendo el mundo a través de la lente distorsionada de tu propia falta de integridad. Solo una vasija pura puede ver la pureza. El dolor de la desconexión, tan presente en nuestra era, surge precisamente de este desajuste esencial. La gente se grita entre sí con palabras vacías, tratando de llenar el vacío dejado por la ausencia de un centro ético. Buscan conexión en la superficie, en el placer momentáneo, en identidades prestadas, pero el alma sigue hambrienta. El conflicto filosófico y emocional que nos aqueja es la eterna batalla entre el ego, el agregado de impulsos y deseos superficiales, y la esencia, el potencial racional y virtuoso del ser. El verdadero encuentro solo se produce cuando la esencia de ambos prevalece sobre el ego. Esta prevalencia es un acto continuo de vigilancia. No basta con vislumbrar la virtud, necesitas practicarlo como un hábito. Es la repetición constante de actos justos, templados y valientes lo que forma el carácter. Cuando dos almas despiertas se reconocen, ven la historia de esta práctica incansable, el rastro de la dedicación a la excelencia. Es una forma de comunicación histórica y ética que dice:
sé lo que es luchar contra tu propia sombra, y veo que tú también has vencido. Esta resonancia no es el final del viaje, sino el comienzo de una arquitectura, ética conjunta. Si la virtud es el camino hacia la felicidad individual, eudaimonia, la virtud compartida se convierte en el fundamento de una sociedad en miniatura, donde el crecimiento mutuo es la ley fundamental. Hay una parte del alma que solo despierta a su máximo potencial cuando encuentra un espejo fiel que no la halaga, sino que la reta a ser su mejor versión. Se trata de cómo esta visión compartida reescribe la definición misma de propósito y coexistencia virtuosa, de la que hablaremos a continuación. La verdad es que el florecimiento es siempre mutuo. El silencio, cuando lo comparten dos mentes despiertas, no es la ausencia de sonido, sino la más potente de las afirmaciones. Es el lugar donde la virtud se manifiesta, ya no como un esfuerzo solitario, sino como una melodía cohesiva entre dos seres que han encontrado el punto exacto de su equilibrio y que ahora se apoyan mutuamente. Si el viaje hasta ahora ha consistido en reconocer una verdad interior, este es el momento en que esa verdad florece más allá de los márgenes del yo individual, desbordándose en forma de vida compartida, ética reflejada y, finalmente, telos cumplido. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti. Aristóteles decía que de aquí nace la virtud, pero cuando el alma encuentra su alma espejo, este equilibrio deja de ser un esfuerzo constante de calibración y se convierte en la condición natural de su existencia. Esta no es una fusión mística que anula la individualidad. Al contrario, es la afirmación más plena de la diferencia, donde cada uno se convierte en garante de la excelencia del otro. Aristóteles nos enseñó que toda acción nace de un principio interno, y cuando ese principio está alineado con la razón pura, la vida avanza hacia la felicidad genuina, o eudaimonia. Lo que florece entre dos almas despiertas es precisamente la eudaimonia, en su forma más estable y sostenible. Imaginemos la virtud no como un destino, sino como la cuerda floja por la que debe caminar el sabio. El hombre solitario, por muy despierto que esté, siente la brisa de la vanidad, el temblor del miedo, la tentación del exceso. Tu equilibrio depende solo de tu propia fuerza de voluntad y claridad. Sin embargo, cuando la razón se refleja y se confirma, el otro no solo ve el camino, sino que camina junto a él, agarrado a la misma cuerda de la verdad. Lo que surge de este reconocimiento mutuo es la forma más elevada de amistad de la que hablaba Aristóteles. La amistad basada en la virtud. No es amistad por placer, que se disuelve con el cambio de gustos, ni amistad por utilidad, que cesa cuando desaparece la necesidad. Es la amistad que dura, porque está arraigada en la esencia inmutable del bien y de la verdad. En esta unión, cada ser se convierte en el refugio de la razón práctica del otro. Frónesis. La sabiduría se mejora doblemente. Si uno se siente tentado por la cobardía, falta de coraje, el otro, a través del reconocimiento silencioso y amoroso de la esencia, recuerda la necesidad de la templanza y del término medio. Si uno es proclive a la imprudencia, excesiva audacia, el otro, sin necesidad de grandes discursos, evoca la prudencia. Este es el verdadero laboratorio de la excelencia humana. La relación no se convierte en un lugar de descanso pasivo, sino más bien en un horno de mejora continua. Se convierten, uno para el otro, en el juez más honesto y el maestro más paciente que la vida pueda ofrecer, porque el juicio y la enseñanza provienen de la aceptación total de la esencia, de la convicción de que el otro es intrínsecamente bueno y que cualquier desviación es meramente superficial y transitoria. Lo que florece es una claridad inquebrantable. Pensemos en el dolor del buscador solitario. Lucha contra la niebla de sus propias ilusiones, a menudo sin saber si está subiendo o bajando. Compara su viaje con el ruido externo y juzga su éxito según las falibles métricas de la sociedad. Cuando dos almas despiertas se encuentran, el ruido externo pierde su poder de confusión. La métrica se vuelve interna y compartida. Crean una verdadera micrópolis donde las leyes son la ética a Nicómaco, vivida momento a momento. El propósito, el telos, deja de ser una abstracción filosófica y se materializa en la rutina del día, en el intercambio de opiniones, en la simple decisión de cómo utilizar el tiempo y los recursos. No necesitan preguntarse, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi esencia? Ellos lo saben. El alma espejo les muestra la respuesta. Si hay dudas, se resuelven en el silencio de la convivencia, que es más elocuente que cualquier debate sofista. Encontrar la verdadera esencia del otro elimina la necesidad de máscaras, subterfugios emocionales y ese agotador juego de apariencias que consume la mayoría de las interacciones humanas. El dolor de la comparación y la falta de propósito es reemplazado por la alegría de la co-creación.
El impulso y el egoísmo, que son manifestaciones del miedo a la insuficiencia, se disuelven con la sabiduría y la certeza de que el florecimiento individual está intrínsecamente ligado al florecimiento de los demás. Esta es la respuesta al dilema entre exceso y deficiencia. El reconocimiento mutuo es la punta de la balanza. El amor basado en la virtud es el regulador supremo. Cuando estás solo, es fácil caer en la trampa de la vanidad intelectual, pensando que tu propia razón es la única fuente de verdad. Pero en el reconocimiento, la razón se ve atemperada por la humildad, al ver la magnitud del universo reflejada en otro ser, que ha alcanzado el mismo estado de claridad, pero por un camino sutilmente diferente. La verdad se vuelve multifacética, más rica y más profunda. La gran flor que florece, por tanto, es la estabilidad de propósito. Muchas relaciones humanas son como castillos de arena, construidos sobre la base de la conveniencia y el deseo. El viento del destino o la marea del temperamento cambiante los destruye rápidamente. Pero la relación entre dos almas despiertas se construye sobre la roca de la esencia. Entienden que la vida es corta y el sufrimiento es inevitable. Pero el sufrimiento compartido con claridad y propósito no es miseria. Es una tragedia en el sentido clásico, un acontecimiento que, aunque doloroso, realza y revela la nobleza del alma. El peso de la existencia ya no es una carga insoportable, sino un ejercicio conjunto de la virtud. Se enfrentan al mundo sabiendo que lo único que no se puede perder es su propia esencia y la esencia que vieron en los demás. Esta visión compartida proporciona una inmensa libertad. Están libres del miedo a ser malinterpretado, ya que han sido vistos más allá de las palabras. Están libres del miedo al abandono, ya que el vínculo es ontológico, ligado al ser y no a la circunstancia. La convivencia se convierte así en la celebración diaria de la razón. Cada conversación, por trivial que parezca, conlleva un sustrato de profunda verdad. No necesitan debatir el significado de la vida, porque están viviendo ese significado. No necesitan buscar la felicidad, ya que la felicidad es el aroma natural que emana de una vida vivida en armonía con la virtud, multiplicada por el reconocimiento. Este es el clímax de la búsqueda aristotélica. El florecimiento. Lo que sucede cuando dos almas despiertas se reconocen es que dejan de buscar y pasan a ser. El viaje de búsqueda, con sus pausas, sus tropiezos y sus victorias momentáneas, se detiene. Hay un asentamiento, una base que se solidifica. La verdadera acción, la acción ética y virtuosa, se vuelve automática, desprovista de esfuerzo. No se actúa por deber impuesto, sino por la inclinación natural de la esencia hacia el bien, reforzada por la presencia silenciosa y lúcida del otro. Es como si la brújula moral de todos apuntara permanentemente hacia el norte, y el polo norte fuera la virtud compartida. El alma florece cuando elige el equilibrio, y florece doblemente cuando ese equilibrio es visto y confirmado por un ser que comparte la misma profundidad de despertar. El legado que dejan estas almas no es de riqueza o poder efímero, sino de un testimonio silencioso, que la vida ética y la felicidad genuina son alcanzables, y que la mayor gloria humana reside en la capacidad de ver y amar la esencia, y no solo la superficie. Quienes regresan a su propio centro, encuentran la fuerza que nunca perdieron, y quien encuentra una pareja que también habita el centro, descubre que esta fuerza no tiene límites. Lo que florece es la definición misma de la humanidad en su máximo potencial, la unión de dos razones en busca de la perfección terrenal. Este es el verdadero propósito de la vida social del hombre filosófico, encontrar otros que le ayuden a ser más plenamente quien ya es. Si estas palabras iluminaron algo en ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si quieres continuar con este viaje de concientización, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar.